Sí, ya, ahora sí, ¿no? Eh, Chicos y chicas, muy buenas tardes. Vamos a continuar con el curso de habilidad verbal o razonamiento verbal o aptitud verbal, ¿no? ¿Ya? Bueno, en la primera clase nosotros habíamos tocado todo lo que era la clasificación o relación semántica entre palabras. La segunda clase habíamos visto todo lo que era sinónimos, ¿ya? Y el día de hoy vamos a ver todo lo que son... Ya, ya, ya. Ya, entonces habíamos visto todo eso. El día de hoy vamos a ver todo lo que son antónimos. Entonces, ya, en la anterior clase hemos visto sinónimos, el día de hoy antónimos, ¿ya? Ya, ¿listos y listos? Ya, vamos. A ver, aquí tenemos los antónimos, ¿ya? Aquí tenemos los antónimos, ¿ya? Se aprecia, ¿no? Oye, se aprecia, ¿no? Sí, ¿no? Ya. Antónimos dice lo siguiente, ¿no? Los antónimos, chicos y chicas, los antónimos se conocen o se les puede llamar antónimo a todas las palabras que tienen un significado opuesto o contrario, ¿no? Se conoce como antónimo a las palabras que tienen un significado opuesto o contrario, ¿no? Ya se les puede llamar, ¿no? Entonces, no hace falta ser un erudito, ya no hace falta ser un erudito, no hace falta ser no hace falta tener una gran capacidad de análisis, ¿no? Para saber que los antónimos son palabras que tienen un significado opuesto o contrario, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? Por ejemplo, ahí tenemos las siguientes palabras, ¿no? Dice virtud y vicio. Claro, oscuro, bizarro y tímido. ¿Ya? Dice ahí virtud, vicio, ¿no? Claro, oscuro, bizarro, tímido, ¿no? ¿Ya? Profe, profe, ¿qué quiere decir? Bueno, todos sabemos lo que es una virtud, ¿no? Vicio también, ¿no? Claro, oscuro, bueno, también, ¿no? Pero ¿qué quiere decir bizarro? A ver, ¿qué quiere decir bizarro? Con nosotros, con la palabra bizarro, nos referimos, o bueno, podríamos hacer alusión a una persona valiente, atrevida, osada, ¿no? ¿Ya? Con eso eso quiere decir bizarro, ¿no? Claro, valiente, valeroso, osado, atrevido, ¿no? Atrevido, valiente, ¿no? Eso quiere decir bizarro, ¿no? ¿Cuál sería su opuesto, ¿no? Su antónimo. De repente podría ser alguien temeroso, miedoso o quizá tímido, ¿no? Alguien que no es atrevido, ¿no? Tímido, por ahí me dicen sumiso, profe. También puede ser sumiso, ¿no? Claro, ¿no? ¿Ya? Entonces esos son los antónimos, ¿no? Son o se les conoce como palabras que tienen un significado opuesto o contrario, ¿no? ¿Ya? En lo que respecta a su etimología, claro, ¿no? Nosotros sabemos que nuestro idioma, en este caso, o nuestra lengua, ¿no? Nuestra lengua o nuestro idioma, ¿no? Porque el término idioma es un término más político, ¿no? Yo creo que la palabra correcta sería nuestra lengua, ¿no? En este caso, nuestra lengua española, claro, ¿no? Para referirme al español, nuestra lengua española proviene más que todo del latín y del griego, ¿no? ¿Ya? Nuestra lengua española proviene del latín y del griego, ¿no? ¿Ya? Entonces, chicos, chicos y chicas, entonces, cuando nosotros queremos investigar la etimología de palabras del español, ¿ya? Cuando nosotros queremos investigar la etimología de palabras del idioma español, no, perdón, de la lengua española, nosotros debemos saber que nuestro idioma, no, perdón, nuestra lengua proviene tanto de del pueblo latino y del pueblo griego, ¿no?
Claro, ¿no? En este caso, Grecia o el pueblo griego forman una cantidad importante de palabras y términos que han llegado a formar parte del idioma español, ¿no? Claro, ¿no? Luego, por ejemplo, los romanos conquistan Grecia y los romanos con su lengua el latín toman bastantes palabras o términos, claro, ¿no? De los griegos, ¿no? Por eso el latín, la lengua romana de los romanos, es la lengua madre, ¿no? Se podría decir que es la lengua madre de la lengua española, ¿no? Que es nuestra lengua, ¿no? Bueno, eso es algo, eso lo que les estoy diciendo es todo un caso, ¿no? Explicarlo, ¿no? En este momento, ¿no? Pero simplemente les voy a decir, ¿no? Que las palabras provenientes del español provienen tanto del latín como de griego, ¿no? Claro, ¿no? Raíces griegas y raíces latinas, ¿no? Por eso nosotros analizamos la etimología, ¿no? Ya, ay, perdón, me equivoqué, ¿no? Casi, profe, casi. Me equivoqué, dije. Entonces, ya mira, etimológicamente, chicos y chicas, niños y niñas, etimológicamente la palabra antónimo, etimológicamente la palabra antónimo, etimológicamente la palabra antónimo proviene de dos raíces griegas, ¿no? La palabra antónimo proviene de dos raíces griegas, ¿no? ¿Cuáles son esas dos raíces griegas, profe? Tenemos la raíz anti que quiere decir contrario o contra, y tenemos la raíz ónoma que quiere decir nombre, ¿no? ¿Ya? Ah, ya, entonces, les decía, entonces, por ejemplo, les decía, por ejemplo, que etimológicamente o respecto a la etimología, eh, claro, ¿no? La palabra antónimo proviene de dos raíces griegas, ¿no? Anti, que quiere decir contra o contrario, y ónoma, que quiere decir nombre, ¿no? Claro, ¿no? ¿Ya? Quiere decir nombre, ¿no? Ah, ay, ay, ay. Mm, ya. Entonces, como le decía, anti quiere decir contra o contrario, ónoma quiere decir nombre, ¿no? ¿Ya? Ya, ya mira, ¿ya? Ya, chicos, chicas, ya miren. Entonces, bueno, eso está claro, ¿no? Eso está clarísimo, ¿no? Bueno, eso está fácil, ¿no? Dice ojo, ¿no? Ojo también dice, ¿no? Al igual que en la sinonimia, ojo dice, al igual que en la sinonimia, los antónimos deben estar en la misma categoría gramatical, ¿no? Claro, ¿no? Al igual que en la sinonimia, al igual que en la sinonimia, los antónimos deben estar en la misma categoría gramatical, ¿no? ¿Ya? Ya, ojo, dice ahí, ¿no? Al igual que la sinonimia, los antónimos deben estar en la misma categoría gramatical, ¿no? ¿Ya? Entonces, chicos y chicas, ¿está claro esta parte o hay alguna duda, alguna pregunta? ¿Está claro esta parte? ¿Hay alguna duda o alguna pregunta? ¿Ya? ¿Qué dicen por ahí? A ver.
Ya, hasta ahí está claro. Hay alguna pregunta o no? Ya, hasta ahí hay alguna duda, alguna pregunta. Todo claro, sí se entendió. Ya. Seguimos entonces, ¿ya? Seguimos. Entonces, en la etimología, chicos y chicas, anti quiere decir contra o contrario, ¿no? Y ónoma quiere decir nombre, ¿no? ¿Ya? Entonces, antonimia o la palabra antónimo se interpreta o significa, se interpreta se interpreta o significa, por ejemplo, nombre como nombres, etimológicamente quiere decir nombres contrarios, ¿no? Eso quiere decir la palabra antónimo, ¿no? ¿Ya? Allí dice ojo, ¿no? Ojo dice ahí, ¿no? Al igual que en la sinonimia, los antónimos deben estar en la misma categoría gramatical. ¿Qué quiere decir que los antónimos deben estar en la misma categoría gramatical al igual que los sinónimos? A ver, vamos a ver un ejemplo aquí, ¿no? Vamos a ver un ejemplo aquí, ¿no? ¿Ya? Vamos a ver un ejemplo aquí. Vamos a ver un ejemplo aquí, ¿ya? Por ejemplo, cuando yo me refiero a categoría gramatical, ¿ya? Cuando yo me refiero a categoría gramatical, chicos y chicas, por ejemplo, ahí dice antónimos de alegría, categoría gramatical, ¿no? Yo les pregunto, chicos y chicas, a ver, alegría, la palabra alegría, ¿qué categoría gramatical será? Es un sustantivo, es un adjetivo o es un verbo? A ver, ¿qué dicen ustedes? A ver, ¿qué dicen ustedes? A ver. ¿Ya? ¿Qué dicen ustedes? A ver. A ver, la palabra alegría es un sustantivo, es un adjetivo, es un verbo. A ver qué dicen. A ver, vamos a ver aquí, a ver. Dice adjetivo, adjetivo, sustantivo. La respuesta correcta es un sustantivo. Alegría es un sustantivo, ¿no? Alegría, la palabra alegría es un sustantivo, ¿no? Obviamente, ¿no? Y por ejemplo, a ver, por ejemplo, si la palabra alegría, escúchenme bien, chicos y chicas, ¿no? Si la palabra alegría es un sustantivo, o sea, claro, si la palabra alegría es un sustantivo, su antónimo, el antónimo de la palabra alegría también debe ser un sustantivo, ¿ya? Vuelvo a repetir. Si la palabra alegría, si la palabra alegría es un sustantivo, su antónimo también debe ser un sustantivo. Es decir, es decir, pertenecen a la misma categoría gramatical, ¿no? A eso me refiero yo con categoría gramatical, ¿no? Con categoría gramatical me refiero a que, por ejemplo, si un sustantivo, si la palabra alegría es un sustantivo, su antónimo también debe ser un sustantivo. En este caso, las palabras tristeza, la palabra tristeza, la palabra melancolía y la palabra depresión también son sustantivos. ¿Ya? Entonces, si la palabra alegría es un sustantivo, su antónimo, tristeza, melancolía o depresión también son sustantivos, es decir, pertenecen a la misma categoría gramatical. ¿Está claro? ¿O hasta aquí? ¿O hay alguna duda o alguna pregunta? A ver qué dicen, a ver. Sí, claro, ¿no? Ajá. Tristeza es un sustantivo, al igual que alegría también es un sustantivo. Pertenecen a la misma categoría gramatical, ¿no? Y eso es muy importante, chicos y chicas, eso es muy importante en un examen de admisión, ¿no? Supongamos que en el examen de admisión, por ejemplo, te viene lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, en el examen de admisión te puede venir así, ¿no? ¿Cuál será el antónimo? ¿Cuál será el antónimo, por ejemplo? ¿Cuál será el antónimo de la palabra? ¿Cuál será el antónimo de la palabra alegría? ¿Cuál será el antónimo de la palabra alegría? Te ponen ahí melancolía, depresión, ¿no? Eh, Congoja, pena, ¿no? Congoja, pena, ¿no?
Bueno, de repente tú tienes que fijarte eso, ¿no? Bien, ¿no? La categoría gramatical, ¿no? Claro, ¿no? Tienen que ser sustantivos, ¿no? Otro ejemplo, ¿no? Otro ejemplo, ¿no? A ver, por ejemplo, si yo te pongo ahí, a ver, para que de repente algunos no han entendido, ¿no? Otro ejemplo, ¿no? Creo que este ejemplo está bastante claro, ¿no? Y yo me voy a confundir si hago un ejemplo, ¿no? Si hago trabajo con el mismo ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si yo te digo, a ver, escúchenme bien, ¿no? Si yo les digo, si yo les pongo ahí, marque el antónimo de la palabra llantar. Marque el antónimo de la palabra llantar. ¿Cuál será el antónimo de la palabra llantar? A ver, llantar, ¿qué será? ¿Sustantivo, adjetivo o verbo? Sustantivo, adjetivo o verbo. ¿Qué será llantar? ¿Sustantivo, adjetivo o verbo? Verbo, claro, ¿no? Y su antónimo también tiene, claro, ¿no? La palabra llantar es un verbo, ¿no? Claro, ¿no? Y su sinónimo, perdón, ¿no? Su sinónimo también debe ser un verbo, ¿no? Si yo te digo que la palabra llantar es un verbo, su sinónimo comer también es un verbo. Entonces deben pertenecer a la misma categoría gramatical para que esa sea la respuesta correcta, ¿no? Claro, ¿no? Llantar es comer, sinónimo de comer, ¿no? Para los que de repente tienen ahí, ¿no? Dudas, ¿no? Si yo te digo en el examen de admisión, ¿cuál es el sinónimo de la palabra llantar? Comer. Ambos son verbos, ambos pertenecen a la misma categoría gramatical, por lo tanto esa es la respuesta, ¿no? Algunos alumnos algunos alumnos pueden equivocarse ahí, ¿no? De repente, ¿no? No consideran a veces la categoría gramatical, ¿no? Y eso es un grave error en un examen de admisión, ¿no? Por eso estoy advirtiendo, ¿no? A ver, acá tenemos otro ejemplo, ¿no? Acá tenemos otro ejemplo, ¿no? Dice antónimos de grande, ¿no? Antónimos de grande, ¿no? Categoría gramatical, ¿no? Antónimo de grande, categoría gramatical, dice ahí, ¿no? Por ejemplo, si yo les digo, ¿cuál será el antónimo de grande? A ver, no, no, perdón. ¿Cuál es la categoría gramatical de la palabra grande? ¿Es un sustantivo, es un adjetivo o es un verbo? Ese es nivel huevito, ¿no? Ese es nivel huevito. A ver qué dicen aquí, a ver. Adjetivo, adjetivo. Obviamente es un adjetivo, ¿no? Claro, ¿no? La palabra grande es un adjetivo y por lo tanto, su antónimo, el antónimo de la palabra grande también tiene que ser un adjetivo. Por ejemplo, las palabras pequeño, la palabra pequeño y la palabra chico también son adjetivos. La palabra pequeño y la palabra chico también son adjetivos y por lo tanto pertenecen a la misma categoría gramatical que la palabra grande. Por lo tanto, la regla sí se cumple. ¿Ya? Entonces, nosotros debemos tener en cuenta eso, la categoría gramatical, ¿ya? Para marcar o determinar la respuesta. ¿Hasta ahí está claro? ¿O hay alguna duda o alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Está claro, dicen todos, ¿no? Beto dice ahí, ¿no? Siempre será un hecho que si la palabra es cierta categoría gramatical, sus sinónimos también tendrán los mismos. Claro, ¿no? Eso es lo que yo me refiero, ¿no? Si la palabra llantar, por ejemplo, ¿no? A lo que dice Beto, una respuesta a lo que dice Beto, ¿no? Por ejemplo, eso lo dije hace un momento, ¿no? Eso lo dije hace un momento. Si la palabra llantar es un verbo, su sinónimo también tiene que ser un verbo, en este caso comer, ¿no? Por ejemplo, tenemos la palabra gélido, ¿no? Por ahí creo que me mencionaron hace un momento la palabra gélido, ¿no? A ver, por aquí. A ver, ahí por ahí me mencionaron la palabra gélido. A ver, por aquí, a ver. Por ejemplo, Juan Hernández me dijo, ¿no? En mi último viaje tuve que soportar el clima gélido, ¿no? A ver, gélido, a ver. No veo su pantalla, ¿no se ve? ¿No se ve la pantalla? A ver. ¿Se ve o no se ve? Sí se ve, dice, ¿no? Ah, ya. Qué raro.
Vamos a... Y ahora sí, ¿no? Ahora sí se ve, ¿no? Ahora sí se ve, ¿no? Ahora sí se ve, ¿no? Sí se ve. Ah, ya. Sí. Sí, ahora sí se ve. Ah, ya. Sí se ve, profe, dicen por ahí, ¿no? Ya. Ya, mira, entonces hablamos, por ejemplo, de la palabra gélido, ¿no? Hablábamos de la palabra gélido. Por ahí me escribieron, profe, la palabra gélido. Por ejemplo, la palabra gélido quiere decir o hace referencia a un estado o una cosa el cual es muy frío, ¿no? Exageradamente frío, ¿no? Helado, ¿no? Congelado, ¿no? Claro, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir el hielo, ¿no? Claro, ¿no? En la Antártida, claro, en la Antártida o en esa parte, ¿no? En esa parte de la Tierra, ¿no? Hay un frío excesivo, ¿no? Y los hielos, claro, y los grandes bloques de hielo que se desprenden son gélidos, ¿no? O son extremadamente fríos, ¿no? Claro, ¿no? Gélido, ¿qué será? ¿Qué será gélido? ¿Sustantivo, adjetivo o verbo? Adjetivo, dicen ahí, ¿no? Adjetivo, ¿no? Claro, es un adjetivo, obviamente, ¿no? Si gélido es un adjetivo, si gélido es un adjetivo, si la palabra gélido es un adjetivo, su antónimo también debe ser un adjetivo, ¿no? ¿Ya? Y ahora sí, ¿no? Ahora sí creo que para todos, ¿no? Ahora sí se ve todo, ¿no? Mejor así, ¿no? ¿Ya? Mejor así, ¿ya? Y ahora sí se ve, ¿no? Qué raro. Siempre se ha visto normal. ¿Y ahora qué pasó? A ver. ¿Ahora sí se ve? Ahora sí se ve, ¿no? Y ahora sí se ve, creo, ¿no? Sí se ve ahora sí, ¿no?
Vamos a compartir de nuevo entonces, ¿ya? Vamos a compartir de nuevo, ¿ya? Y ahora sí, ¿se ve o no se ve? ¿Se ve o no se ve ahora sí? Ahora sí se ve, ¿no? Oli. Ay, sí, profe, dicen ahí. Ahora sí, profe. Ya, muy bien. Ya, a ver. Dicen sí, dicen profe, sí, dicen. Ya. Ah, ya. Ahora nosotros acá tenemos. Jaja, dicen ahí. Sí, profe. Ya, miren, ahora tenemos. Ya, entonces, como le decía la palabra gélido. La palabra gélido es un adjetivo, ¿no? En eso habíamos quedado, ¿no? La palabra gélido es un adjetivo, ¿no? ¿Ya? Ya la palabra gélido es un adjetivo, ¿ya? Si la palabra gélido es un adjetivo, si la palabra gélido es un adjetivo, su antónimo también será un adjetivo, ¿no? A ver, es esta palabra que de repente pocos la han escuchado, ¿no? Pero también ha venido en exámenes de admisión, ¿no? Incluso creo que por ahí en algunos programas de televisión, ¿no? Algunos dibujos, por ahí se menciona esta palabra, ¿no? La palabra ígneo, ¿no? Jeje. A ver, ¿qué quiere decir la palabra ígneo? A ver, ígneo. Es algo calientito, ¿no, profe? Caliente, ¿no? Ígneo, no ígneo, ¿no? Es algo, claro, de lava ardiente, ¿no? Caliente, claro, de la lava, ¿no? Ajá, muy bien, Cristian, ¿no? Anillo ígneo, ajá, mucho Pokémon ese, ¿no? Ya, ígneo quiere, entonces será, ígneo, ¿qué será? Un ígneo, ¿qué será? Sustantivo, adjetivo, verbo. Ígneo, ¿qué será? Sustantivo, adjetivo, verbo. A ver, ¿qué me dicen ahí? Adjetivo. Claro, obviamente, ¿no? Es un adjetivo, ¿no? Entonces, gélido e ígneo son antónimos. Pertenecen a la misma categoría gramatical porque ambos son adjetivos y por lo tanto esa es la respuesta correcta que tú vas a marcar, ¿no? Si te viene como ejemplo un examen de admisión, ¿no? ¿Está claro hasta ahí o no? ¿Alguna pregunta, alguna duda, chicos? Juan Hernández dice profesor. Allá. Está claro, todo claro, dice. Muy bien, sí, claro. Profe, no puede ser antónimo. ¿Por qué? A ver, dime, a ver, ¿por qué Juan? Por el contexto. Por el contexto. Bueno, bueno, de repente por el contexto, pero, eso podría ser, por ejemplo, cuando, por ejemplo, te consideren palabras, eso puede ser, por el contexto puede ser, por ejemplo, cuando te dicen palabras o te dicen antonimia contextual, ¿no? Con oraciones, ¿no? Pero si de repente o sea, eso puede ser, claro, ¿no? Por el contexto puede ser, ¿no? Pero eso viene más que todo en antonimia contextual, ¿no? Cuando te vienen oración, ejercicio de oraciones, ¿no? Pero de repente si es una pregunta de alternativa múltiple, puede ser, ¿no? Puede ser ahí sí pueden ser antónimos, ¿ah? Ahí sí pueden ser antónimos. O sea, ¿cómo te explico? A ver, Juan Hernández, en el caso de las carreras de letras o los cursos de letras, las respuestas no son 100% exactas, ¿no? Como los números, ¿no? Claro, ¿no? En números sí tú puedes utilizar la lógica, puedes aplicar la lógica de repente, ¿no? Que todo resultado tiene que ser exacto, ¿no? Pero en letras no es siempre así, ¿no? Por eso sí te puedo decir que ígneo y gélido pueden ser antónimos, así como tórrido también puede ser su antónimo, ¿no? También, ¿no? Puede ser de repente de acuerdo al contexto, ¿no? Pero también tienes que tener en cuenta los ejercicios, ¿no? No sé si me entiendes, ¿no?
En mi último viaje tuvo que soportar un clima gélido. Claro, no muy frío, ¿no? Claro, ¿no? Ese que tú me estás, eso Juan Hernández, tú que me estás planteando ahí, esa última oración, ¿no? Ese es un ejercicio de antonimia contextual, ¿no? Claro, ¿no? Te ponen una oración así, ¿no? Claro, ¿no? Ajá. En mi última viaje tuvo que soportar un clima gélido. Ahí sí no podría ser, en ese ejemplo, allí en ese contexto que tú estás planteando, allí no podría, ahí, como dices, ahí no puede ser la respuesta ígneo, ¿no? Ahí tendría que ser tórrido, ¿no? Claro, ¿no? Porque ese es el contexto que le plantean, ¿no? Ah, claro, ahora sí estamos de acuerdo, ¿no? Juan Hernández Gamarra. Me han hecho Dino, es que estimo Dino. Digo Juan, ¿no? Gracias. Ajá, muy bien. Ya, ya a ver si creeros, digo chicos, seguimos entonces, ¿ya? Entonces dice ahí, clasificación, clasificación, no, mentira, no, una broma, no, dice. 3, clasificación, morfología, ya seguimos, ¿ya? Dice que 3, clasificación, morfología, ¿no? Ya, jaja, dice. 3, clasificación, morfología. No, chicos, no se sientan mal. Siempre es bueno tener dinosaurios en una clase. ¿Eh? No. Los dinosaurios sirven para desnudar al profesor, dicen por ahí, ¿no? O sea, en lo que respecta al conocimiento, ¿no? Claro, ¿no? No se sientan mal, ¿no? Jaja, confirmo. Allá dicen por ahí. Allá. Ya. 3, clasificación. 3, clasificación, dice. Clasificación. Ya dice, miren, chicos, ahí seguimos ya. Ya no se distraigan. No se distraigan. Ahí dice clasificación, ¿no? Morfológicamente, en lo que respecta a su morfología, ¿no? En lo que respecta a su morfología tenemos antónimos gramaticales, ¿no? ¿Ya? Morfológicamente, o sea, tienes que saber el lenguaje, ¿no? Para hacer razonamiento verbal tú tienes que saber algo del lenguaje, ¿no? En lo que respecta a la morfología, a la clasificación morfológica, morfología, ¿qué quiere decir morfología? A ver, morfología en lenguaje morfología quiere decir, morfología es una subrama de la lingüística, ¿no? Que se encarga de estudiar la forma y la estructura interna de las palabras, ¿no? De eso se encarga la morfología, no el lenguaje, no lingüística, ¿no? La morfología es una rama de la lingüística o subrama o subdivisión de la lingüística, ¿no? Entonces la morfología se encarga de estudiar la división o la estructura interna de las palabras, ¿no? La forma interna de las palabras, ¿no? En lo que respecta a la clasificación morfológica de los antónimos, nosotros podemos encontrar ahí a los antónimos gramaticales, ¿ya? Ahí podemos encontrar nosotros a los antónimos gramaticales, ¿no? Ahí podemos encontrar nosotros a los antónimos gramaticales. Profe, ¿qué serán los antónimos gramaticales? Profe, ¿qué serán los antónimos gramaticales? Ya, pero dilo bien, pues no lo digas con esa voz, ¿no? Los antónimos gramaticales se forman con, bueno, acá, en realidad los antónimos gramaticales se forman con, en realidad los antónimos gramaticales se forman con todo tipo de prefijos, ¿no? Se forman con todo tipo de prefijos, ¿no? Pero los antónimos gramaticales más numerosamente se forman con los prefijos que indican una condición negativa, ¿no? O los prefijos negativos, ¿no? ¿Cuáles son los prefijos griegos? ¿Cuáles son los prefijos griegos los cuales indican una condición negativa, profe? Son los siguientes, ¿no? Los principales, ¿no? A, an, i, in, di, dis, anti, contra, ¿ya? Los prefijos a, an, i, in, di, dis, anti y contra son los principales prefijos los cuales van a formar a los antónimos gramaticales. ¿Y qué serán los antónimos gramaticales, profe? Los antónimos gramaticales son los antónimos los cuales se van a diferenciar de otra palabra por específicamente, por su prefijo, ¿no? Por ejemplo, si yo te digo la palabra amorfo, a ver chicos y chicas presten mucha atención, si yo les digo la palabra amorfo, ¿qué quiere decir la palabra amorfo? Que no tiene forma, ¿sí o no? ¿Ya? La palabra amorfo quiere decir que no tiene forma, sin forma, dice, deforme, profe, ¿ok? Es deforme, dice.
Ya, mira, la palabra amorfo quiere decir sin forma o que no tiene forma, que no tiene una forma definida, ¿no? La palabra amorfo será antónimo de morfo, ¿no? Claro, ¿no? Solamente se diferencia respectivamente del prefijo a, ¿sí o no? Yes, of course, profe, yes, of course. La palabra desideal, la palabra desideal, la palabra desideal, la palabra desideal será, la palabra desideal será antónimo de ideal, ¿no? Claro, ¿no? De ideal, ¿no? ¿Qué me dicen por aquí? A ver. Ideal, disideal. Bueno, como te dije, no todo es exacto siempre, ¿no? Didis, claro, ahí ya hay un fenómeno, una modificación de cuando cuando las lenguas en el mundo evolucionan, fonéticamente también evolucionan, ¿no? En lo que respecta a la pronunciación, ¿no? O el sonido, ¿no? O el uso de la vocal, ¿no? En este caso, la vocal alta y, y se ocurre una contradicción con la vocal en, ¿no? Claro, ¿no? Por eso dicen disreal, ¿no? En lugar de desreal, tiene que ser desreal, ¿no? Ha cambiado la lengua, ¿no? O ha evolucionado así de esa manera, ¿no? Claro, ¿no? O sea, esos son los antónimos gramaticales, ¿no? Esta es una idea, ¿no? Claro, no antiaéreo, aéreo, ¿no? A ver, otro, por ejemplo, te puedo poner aquí también antihigiénico, ¿no? Antihigiénico. Antihigiénico, ¿no? También, ¿no? Por higiénico. Higiénico, ¿no? Claro, ¿no? Estos son antónimos gramaticales, ¿ya? Amorfo por morfo, ¿no? Amorfo por morfo, desideal por real, antiaéreo, aéreo, ¿no? Y antihigiénico, higiénico, ¿no? ¿Ya? Obviamente no todas las palabras, pues, Cristian, ¿no? Claro, doy en clase y listo, ¿no? El alumno tiene que profundizar mucho más, ¿no? Investigar mucho más, ¿no? Eso creo que lo saben los dignos, ¿no? ¿Ya? Perdón, los chicos, ¿no? Chicos, chicas que ya tienen otro ciclo, ¿no? Claro, ¿no? Sí se entiende, claro, ¿no? Ajá, ¿ya? Jaja, dice, dice. Ya dirá, ya. Entonces, ¿hasta aquí está claro o no? ¿Está claro o no? Chicos y chicas, ¿está claro o no? Sí, 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 profe. ¿Está claro o no? ¿Está claro los antónimos gramaticales? Sí, ¿no? Sí, dice. Ya. Jaja, ya, dice. Ya, muy bien. Profe, al final de la clase puedo subir las primeras palabras más usadas en antonimia para el examen de admisión, por favor. Lo puedo subir en el Classroom lo puedo subir, ¿no? Porque tengo que darle paso al profe, ¿no? Que va a venir, ¿no? A Juan Hernández, ¿no? Claro, ¿no? Yo tengo una lista ahí justamente de las palabras que más se usan en el examen de admisión, ¿no? Lo puedo subir al Classroom, ¿no? ¿Ya? Lo subo, ¿no? Al final, ¿no? Claro, las fijas, ¿no? Ahí tengo una gran cantidad de palabras, ¿no? Lo puedo subir al Classroom si quieres, ¿no? ¿Ya? Ya es promesa de profe, ¿no? Lo sube al final, ¿no? Ya. Gracias, profe. Dice. Ya, muy bien, Andrea, ¿no? Gracias a ustedes, ¿no? ¿Ya? Seguimos. Palabra de maestro. Entonces, celebrando el Kino de Keiko, perdón. Es que dicen, antónimos, tenemos los antónimos lexicales, ¿no? ¿Ya? Ya, antónimos lexicales, ¿qué dicen? A ver, dos, antónimos lexicales. ¿Qué serán los antónimos lexicales? A ver. ¿Qué serán los antónimos lexicales? A ver, los antónimos lexicales son los de mayor calidad, ¿no? No, perdón, son los de mayor cantidad. Hoy me estoy equivocando, ¿no? Casi, casi. No vayas. Son los de mayor cantidad, ¿no? Los antónimos lexicales son los de mayor cantidad, ¿no? La palabra cambia totalmente en su forma, ¿no? ¿Ya?
Entonces acá los antónimos lexicales son los antónimos de mayor cantidad, ¿no? La palabra cambia totalmente en su forma, ¿ya? 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 Ya, miren, por ejemplo, o sea, qué quiere decir la palabra lexical? A ver, chicos y chicas, ¿qué quiere decir la palabra lexical? A ver. ¿Qué quiere decir la palabra lexical? A ver. Bien, la palabra lexical viene de léxico, ¿no? Quiere decir palabra, ¿no? O sea, los antónimos lexicales son los términos, son los antónimos de mayor cantidad, ¿no? Aquí en los antónimos lexicales, los antónimos no se determinan por los prefijos, ¿no? Como los antónimos gramaticales, ¿no? Sino que en los antónimos lexicales simplemente se determinan que son antónimos por el cambio de forma que presenta la palabra. ¿Entienden o no? ¿Entienden o no? Hola, Ga, a ver, despierten, chicos. Allá están ahí, ¿no? Pensé que se habían muerto. Siguen vivos, ¿no? Siguen vivos, ¿no? Ga, ¿siguen vivos? Sí, ¿no? Ah, ya, siguen vivos. 100%, bro. Ya, miren, por ejemplo, dice ahí, ¿no? Prólogo. Ahí, aquí estamos, dice. ¿Con quién estás? A ver, dice, aquí estamos, dice, en plural, dice, ¿no? Cristian, ¿no? Dice por ahí, dice prólogo, colofón. A ver, ¿qué quiere decir prólogo? A ver. ¿Qué quiere decir prólogo? ¿Qué quiere decir prólogo? Prólogo quiere decir, la palabra prólogo quiere decir o hace referencia, por ejemplo, a un escrito o a una introducción que se ubica en la página inicial de un libro, ¿no? El prólogo es como una introducción, ¿no? En el cual se hace un comentario respecto a una obra o un libro, ¿no? Claro, ¿no? Ese es el prólogo, ¿no? Por ejemplo, cuando tú te compras un libro y cuando tú abres el libro, ¿no? Abres ahí, dice primero en la página, bueno, en la primera página dice introducción, ¿no? Y ahí hay un comentario, una introducción sobre ese libro, ¿no? Ese es un prólogo, ¿no? ¿Ya? Ese es un prólogo, ¿no? ¿Ya? ¿Cuál será su antónimo, profe, de prólogo? Si el prólogo se ubica al inicio o al principio de un libro, el colofón se ubica en la parte final de un libro, ¿no? El colofón se ubica en la parte final de un libro, ¿no? Claro, ¿no? El colofón, por ejemplo, cuando tú terminas de leer tu libro, cosa que de repente no sé si hagas, no hacen, creo. Cuando tú terminas de leer tu libro, en la parte final del libro, ahí, en la última página, ahí dice la editorial, ¿no? Dice la foto, ¿no? La foto del autor, de repente dice el número editorial, ¿no? Cuántos ejemplares, ¿no? Ese es el colofón, ¿no? El colofón es la parte final de un libro, ¿no? ¿Ya? El colofón dice. También puede ser una conclusión, ¿no? También puede ser una conclusión, ¿no? También, ¿no? El final, ¿no? Ya, el lagarto, dice. El lagarto. Vizcarrata, ¿no? El cierre, ¿no? Claro, ¿no? El cierre, ¿no? El cierre, ¿no? El lagarto, dice, un Vizcarrata, ¿no? Vizcarrata es Vizcarra, ¿no? Ya, miren, el colofón es la parte final de un libro, ¿no? Entonces, prólogo es la parte inicial de un libro y colofón es la parte final de un libro, ¿no? Erudito. ¿Qué quiere decir erudito? A ver, ¿qué quiere decir erudito? A ver. ¿Qué quiere decir erudito? ¿Qué quiere decir erudito? Alguien que procede a tener con alguien que tiene riqueza. Claro, no hay que conoce sobre varios temas, que tiene riqueza de conocimiento, muy hábil, sabio, ¿no? Ajá. Erudito. ¿Y qué será ignorante? A ver. ¿Qué será ignorante? Bueno, aquel que desconoce varios temas, ¿no? Aquel que desconoce, ¿no? Ignorante será aquel que desconoce sobre algún tema, ¿no? Eso será ignorante, ¿no? Que desconoce, ¿no? Los temas, ¿no? O desconoce o no tiene conocimiento, ¿no? Claro, ¿no? Rebatir. ¿Qué quiere decir rebatir?
Rebatir. ¿Qué quiere decir rebatir? Esta palabra viene mucho esa media misión, ¿ah? Rebatir quiere decir rechazar o refutar algo con argumentos válidos, ¿no? Claro, ¿no? Rebatir, la palabra rebatir quiere decir rechazar rechazar o dar la contra a una determinada opinión, ¿no? Con conocimientos válidos, ¿no? Rebatir, no, debatir, la palabra debatir es, deriva a debatir, dice, ¿no? Debatir, quiere decir, la palabra debatir hace referencia a una controversia, ¿no? La palabra debatir quiere decir controversia o un conflicto de conocimientos, ¿no? Entre dos personas, dos o más personas, ¿no? Eso quiere decir debatir, ¿no? No es lo mismo, ¿no? Rebatir quiere decir darle a contra, ¿no? Claro, ¿no? Refutar, ¿no? Refutar. Claro, debatir sería discutir, ¿no? Claro, ¿no? Debatir sería discutir, ¿no? ¿Ya? Entonces, si rebatir, chicos y chicas, si la palabra rebatir hace referencia o quiere decir refutar, o darle a contra con argumentos válidos, ¿cuál sería su antónimo? Aceptar, ¿no? Su antónimo sería aceptar, ¿no? ¿Ya? Aceptar. No, más adecuado sería aceptar, ¿no? Aceptar. ¿Ya? Más adecuado sería aceptar, ¿no? Semántica 3.2, semántica dice ahí, ¿no? Semántica. ¿Ya? Dice semántica ahí, ¿no? ¿Ya? A rebatir también se puede hacer una afirmación. Claro, ¿no? Hay afirmación, pero, o sea, afirmar y aceptar no son sinónimos, ¿no? No son lo mismo, no son diferentes, ¿no? Claro, ¿no? Por eso son, claro, ¿no? No pueden, claro, ¿no? A rebatir también se puede, claro, ¿no? Pero afirmar y aceptar no son sinónimos, no son palabras totalmente diferentes, ¿no? Aceptar, afirmar, no son lo mismo. Claro, ¿no? Ajá. ¿Ya? Semántica, mira, dice ahí semántica ahora. A ver, chicos y chicas, ¿qué será semántica? A ver, ¿saben lenguaje, no? ¿Están ahí, no? Hola, ¿están vivos? ¿Están vivos, no? Oli, hola, hola, ¿están vivos ahí? Hola, dicen ahí, ¿no? Hola, ¿cómo es? No se han ido al baño, ¿no? A ver, despierten. A ver, allá, ¿no? Dicen por ahí, profesor, escribo del baño, dicen ahí, ¿no? Ya, semántica. Semántica, a ver, ¿qué será semántica? A ver, ¿qué será semántica? A ver, ¿saben lenguaje o no? ¿Saben lenguaje o no? La semántica, chicos y chicas, chicos, chicas, chicos, chicas, chiques. Semántica quiere decir o hace referencia a. Semántica quiere decir, por ejemplo, hace referencia a. La semántica es una subrama de la lingüística, ¿no? La semántica es una subrama de la lingüística que se encarga de estudiar el significado de las palabras, ¿no? Para los que no saben, ¿no? O no sé, claro, ¿no? Claro, Leslie Zapata muy bien, claro, ¿no? La semántica estudia el significado de las palabras. Ajá, significado, ¿no? Obviamente. Claro, Juan Hernández, estás dirigente. Muy bien, sí, se nota, Juan. Y te felicito, ¿no? Estás muy activo, ¿no? En la clase, ¿no? A Cristian también, ¿no? Claro, no, la semántica es la ciencia o la subrama de la lingüística. Bueno, no es una ciencia, no es una subrama o es una disciplina de la lingüística que se encarga de estudiar el significado de las palabras, ¿no? Eso será la semántica, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, según la clasificación semántica de los sinónimos, no, perdón, la clasificación semántica de los antónimos, tenemos los antónimos absolutos, ¿ya? A ver, profe, ¿qué serán los antónimos absolutos? A los antónimos absolutos también se les conoce como antónimos directos, ¿ya? ¿Por qué, profesor? Porque presentan rasgos comunes, son muy opuestos, siempre serán antónimos,
¿Ya? Ya siempre serán antónimos. Por ejemplo, dice ahí un ejemplo, ¿no? O sea, miren, a ver, para que lo tengan bien en claro, ¿no? Lo tengan bien en claro. A ver, por ejemplo, chicos y chicas, cuando yo me refiero a antónimos, cuando yo me refiero a antónimos absolutos, quiero decir, cuando yo me refiero a antónimos absolutos, quiero decir que la antonimia se distancia de una manera tan grande, y esta distancia tan grande de la antonimia nos quiere decir que obviamente son antónimos, siempre van a ser antónimos, ¿no? Como bien decían los grandes conocedores de los exámenes de admisión, uno de ellos puedo ser yo, ¿no? Te puedo decir que a mayor antonimia, mejor es la respuesta, ¿no? O sea, por ejemplo, a mayor antonimia, o sea, si la distancia entre dos palabras es grande, su significado, esa será la respuesta correcta, ¿no? A mayor antonimia es mejor el resultado o es mejor la respuesta, ¿no? Eso quiere decir antónimos absolutos, ¿no? La antonimia es tan grande, con lo cual nos dice obviamente que son antónimos, ¿no? ¿Me entienden o no? Sí, ¿no? Por ejemplo, Jennifer La Torre me dice, blanco-negro, ¿no? Mira, por ejemplo, en el ejemplo de Jennifer, dice ahí, blanco-negro, en blanco-negro la antonimia es absoluta, porque la antonimia es enorme, ¿no? Hay una enorme diferencia entre blanco y negro, ¿no? La antonimia se distancia bastante, ¿no? Por lo tanto, allí hay una antonimia netamente completa, ¿no? O es una antonimia completa, ¿no? Claro, esos son antónimos absolutos, ¿no? Su antonimia es completa, ¿no? La distancia es enorme, ¿no? Por eso se le llama antónimos absolutos, ¿no? Cristian Minaya, bueno o malo también, ¿no? Hay una antonimia absoluta, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos, ¿no? Aquí en los ejemplos, miremos, chicos, aquí, pongan atención. Dice matrimonio, separación. Matrimonio, separación. A ver, en matrimonio y separación, la antonimia es absoluta. Claro, ¿no? La antonimia es absoluta porque el significado de ambas palabras se distancia demasiado, ¿no? Por eso allí hay una antonimia absoluta, ¿no? A matrimonio y separación son antónimos absolutos, ¿no? Igual, ovacionar, ¿qué quiere decir ovacionar, ¿qué quiere decir de repente? Aclamar, ¿no? Aclamar a una determinada persona, claro, ¿no? O animar a una determinada persona. Su antonimia absoluta de ovacionar será pifiar, ¿no? Pifiar, ¿qué quiere decir pifiar? ¿No? Burlarse, despreciar, ¿no? Claro, entre ovacionar y pifiar hay una diferencia o hay una antonimia absoluta, ¿no? Porque el significado se distancia completamente, hay una oposición enorme, ¿no? Claro, ¿no? Y como les había dicho hace un momento, a mayor antonimia, mejor es la respuesta, ¿ya? Siempre cuando tú marques una respuesta en un ejercicio de examen de admisión de antónimos, siempre tienes que marcar la respuesta cuya antonimia sea mucho más grande, ¿no? Ahorita vamos a ver, ¿no? En antónimos relativos, ¿no? Lo que quiero decir, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo aquí dirigente, negligente. ¿Qué quiere decir dirigente? Dirigente quiere decir, o hace referencia a una persona que en su trabajo se esmera o se esmera por hacer las cosas bien, ¿no? Es una persona que trabaja de manera activa y trabaja de manera bien. O sea, trabaja de una manera eficaz, ¿no? En la cual cumple sus deberes a carta cabal, ¿no? O sea, es una persona eficiente en lo que hace, ¿no? Claro, ¿no? Esa es una persona dirigente, ¿no? Es como, claro, ¿no? Eso es lo que yo quiero decir, ¿no? Además, ¿qué quiere decir yo con negligente? A ver, ¿qué quiere decir yo con negligente? ¿Qué quiere decir negligente? Negligente quiere decir o hace referencia a una persona la cual es descuidada, ¿no? En lo que hace, ¿no? Es descuidada en lo que hace, ¿no? Esa es una persona negligente, ¿no? Es aquella
que no tiene cuidado en su trabajo, en lo que se le encarga, ¿no? Claro, ¿no? Por eso que dicen, por ejemplo, que a veces algunos pacientes en el hospital mueren por negligencia del médico, ¿no? Es decir, el médico no los atiende de manera eficaz, diligente, ¿no? Sino que los atiende de manera negligente, ¿no? Deficiente, ¿no? Entonces, entre dirigente y negligente hay una antonimia absoluta, ¿no? El antónimo se distancia de una manera completa, ¿no? Por eso ahí se dice que son antónimos absolutos, ¿ya? Incompetente, bueno, puede ser incompetente, ¿no? Incompetente, negligente, puede ser incompetente, ¿no? Ajá, ¿ya? Eloy Smith dice, yo, oye, ¿que te consideras negligente? ¿Por qué? Profe, yo solamente mi trabajo, fui a trabajar un día, ¿no? Al otro día me escapé por la puerta de atrás, dice en el fondo, ¿no? Oye, ¿qué? Son negligentes, ¿no? Son negligentes. Gélido, tórrido, ¿ya? Miren, entonces, entre dirigente, yo dicen ahí. Por ejemplo, dice, a ver, dirigente y negligente son antónimos absolutos porque la antonimia se contradice completamente, ¿no? Y esa es una buena respuesta, ¿no? Claro. A ver, aquí entre gélido y tórrido, ¿no? Gélido y tórrido. ¿Qué quiere decir gélido? Gélido quiere decir extremadamente frío, ¿no? Hace referencia a un estado de extremadamente frío, ¿no? O sea que la temperatura baja completamente, ¿no? Eso quiere decir gélido, ¿no? Gélido, ¿no? Y tórrido, ¿qué quiere decir tórrido? Tórrido quiere decir caliente, ¿no? El profesor vivió un tórrido romance, ¿no? Un romance caliente, ¿no? Eso, por ejemplo, lo dicen, han escuchado, ¿no? En algunas películas, ¿no? O algunas telelloronas, ¿no? En algunas telelloronas, ¿no? Luciana vivió un tórrido romance, ¿no? Un caliente romance, dicen por ahí, ¿no? Ardiente, dicen. Cristian Minaya dice apasionante. Dice. Cristian Minaya, Cristian Minaya dice, entonces los exámenes de admisión se tiene que analizar a fuerza e intensidad de la antonimia. Claro que sí, Cristian, ¿no? Eso es lo que yo les estoy tratando de decir hasta este momento, ¿no? La intensidad o la fuerza de la antonimia es muy importante saberla o determinarla en los exámenes de admisión, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, en el examen de admisión tú tienes que marcar las palabras cuya antonimia se contradiga de una manera completa, ¿no? O sea, la oposición tiene que ser enorme, ¿no? A mayor antonimia, por eso te dije, Cristian, ¿no? Le dije a todos, a mayor antonimia, mejor es la respuesta, ¿no? Y ahorita vamos a ver eso, ¿no? Ahorita, ¿no? A ver, vamos a ver. Entonces, ¿hasta aquí está todo claro o no? ¿Hasta aquí está todo claro o no? Todo clarito, dicen. Sí, profe. Sí, profe. ¿Hay alguna duda hasta aquí? A ver, por ahí. Profe, ¿alguna pregunta, alguna duda? Claro, todo que dicen. Muy bien. Hola, ¿están todos ahí? Oli, a ver, despierten. ¿Están ahí, no? Allá, Norberto, allá. Norberto Solano, dicen, ¿no? Sí, dice. Oli, dice. ¿Está todo claro, no? Sí, ¿no? Ñor está en el chat, ¿no? Falta Keiko nomás, ¿no? No, es que está celebrando su quinceañero, dicen, ¿no? Ya, entonces, todo bien, dicen, ¿no? Dice ahí, ¿no? ¿No? Antónimos relativos, dicen ahí, ¿no? Antónimos relativos, ¿ya? Vamos concluyendo, ¿no? Ya, dice antónimos relativos. Juan Hernández, a ver, ¿qué quieres que repita? A ver, ¿sobre qué? ¿Qué punto? A ver, rapidito para continuar, ¿no? Esta parte ahora, ¿no?
Ah, ya. Juan Hernández, era sobre, por ejemplo, dije que lo que yo dije simplemente fue que a mayor antonimia mejor es la respuesta, ¿no? Eso lo quise decir a los chicos y chicas, ¿no? A mayor antonimia, mejor es la respuesta, ¿no? O sea, por ejemplo, en un examen de admisión, tú tienes que marcar la alternativa cuya antonimia se distancie de una manera extrema con la otra, ¿no? Por ejemplo, si yo te digo la palabra gélido, gélido quiere decir extremadamente frío, ¿no? Su antónimo absoluto, porque estamos sabiendo antónimos absolutos, su antónimo absoluto será tórrido, ¿no? Tórrido quiere decir o hace referencia a algo muy caliente o extremadamente caliente, ¿no? Por lo tanto, allí la antonimia es completa, ¿no? La antonimia es absoluta. Y con eso les decía a todos, ¿no? Que a mayor antonimia, mejor es la respuesta, ¿no? Claro, ¿no? Tiene que ser el mismo nivel. Bueno, tiene que ser el mismo nivel, ¿no? Bueno, también podríamos resumirlo. Gracias, profe. Muy bien. Ahora tenemos los antónimos relativos, ¿ya? Ahora tenemos los antónimos relativos, ¿ya? Ya, miren, miren, aquí ahora, a diferencia, miren chicos y chicas, miren bien esta parte, ¿no? Miren bien esta parte, ¿no? A ver, a ver, ahora nosotros tenemos los antónimos relativos, ¿ya? Los antónimos relativos, los antónimos relativos, a diferencia de los antónimos relativos, a diferencia de los antónimos relativos, a diferencia de los antónimos absolutos, chicos y chicas, los antónimos relativos, a diferencia de los antónimos absolutos, los antónimos relativos se les llama antónimos indirectos, ¿ya? Se les llama antónimos indirectos. Tienen muchas diferencias y solo a veces serán considerados antónimos, ¿no? Para que de repente no se confundan o para que les quede más claro, ¿ya? Para que les quede más claro, los antónimos relativos son aquellos antónimos en los cuales su antonimia no se distancia del todo, ¿no? O sea que a veces su antonimia es leve, o su antonimia, o sea, su antonimia es leve, no es absoluta, ¿no? Y no siempre, y en antónimos relativos no siempre dos palabras serán consideradas antónimas, ¿no? Sino que tienen que cumplir una serie de requisitos, ¿no? O sea, para no darle tantas vueltas, la diferencia de los antónimos relativos y los antónimos absolutos es la siguiente. Mientras que los antónimos absolutos, su antonimia es absoluta, es completa. En los antónimos relativos, la antonimia no es del todo completa, sino que la antonimia o la oposición es leve, ¿no? O se podría decir es una manera, de una manera intermedia es, ¿no? La antonimia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Para que no les queden muchas dudas, ¿no? Por ejemplo, si yo digo ahí, de menor intensidad, bueno, también, ¿no? De menor intensidad. Juan Hernández, por ahora dejemos de lado el contexto, ¿no? Por ahora dejemos de lado el contexto. Primero es conocer la diferencia entre estos dos, ¿no? Luego ya podríamos considerar el contexto, ¿no? Claro, ¿no? Puede cambiar según el contexto. Bueno, eso lo analizaremos más adelante. Vamos a ver esto primero, ¿no? Por ejemplo, a ver, nosotros tenemos ahí, ¿no? Por ejemplo, dice ahí lo siguiente, ¿no? Matrimonio, divorcio. Matrimonio, divorcio. ¿Ya? Ya, dice matrimonio, divorcio. Mientras que la palabra, a ver chicos y chicas, escúchenme, ¿no? Mientras que la palabra matrimonio es la ceremonia, mientras que matrimonio es la ceremonia formal en que dos personas se unen, ¿no? Formalmente. Un divorcio es un acuerdo, ¿no? Es un acuerdo entre dos personas, ¿no? Las cuales deciden de repente romper un matrimonio, ¿no?
Pero la palabra divorcio más que todo se refiere al trámite, ¿no? Se refiere más que todo al trámite administrativo en el cual dos personas deciden separarse, ¿no? Mientras que la palabra separación hace referencia a cuando ya dos personas han roto por completo ese matrimonio, ¿no? Entonces, la palabra divorcio solamente será el antónimo relativo de matrimonio, ¿no? Mientras que la palabra separación será ya su antónimo absoluto, ¿no? A ver, por ejemplo, si yo te pongo en un examen de admisión, ejemplo, ¿no? Si yo te pongo un examen de admisión, a ver, escúchenme bien, ¿no? Si yo le pongo un examen de admisión, les digo lo siguiente, ¿no? Marque la alternativa la cual contenga el antónimo de la palabra matrimonio. Te pongo ahí divorcio y te pongo separación. ¿Cuál de los dos vas a marcar tú? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? Separación, tienes que marcar separación, claro, ¿no? ¿Por qué, profe? ¿Por qué tienes que marcar separación? Porque yo que les dije, a mayor antonimia, mejor será la respuesta. ¿Sí o no? Claro, ¿no? Obvio, tú tienes que marcar tienes que marcar la palabra cuyo significado se oponga completamente, ¿no? De dicha palabra, ¿no? De la palabra base, ¿no? Claro, ¿no? A ver, por ejemplo, si yo les digo lo siguiente, a ver si yo les digo, a ver otro ejemplo, ¿no? Otro ejemplo, ¿no? Otro ejemplo que no está aquí, ¿no? A ver, por ejemplo, yo te digo, creo que esta palabra ya hemos tocado mucho, ¿no? Si yo les digo, por ejemplo, la palabra, a ver, marque el antónimo de la palabra obeso. Marque el antónimo de la palabra obeso. Y te pongo ahí delgado y te pongo ético. Te pongo delgado y te pongo ético. Ético con H, ¿eh? Por si acaso. Ético con H. ¿Cuál marcarás tú? ¿Delgado o ético? A ver. ¿Cuál es el antónimo de la... Si yo te pongo ahí la palabra... Marque la alternativa... Marque el antónimo de la palabra ético. No, perdón. Marque el antónimo de la palabra obeso. Marque el antónimo de la palabra obeso. Te pongo ahí las palabras delgado y te pongo ético. ¿Cuál marcarás tú? ¿Delgado o ético? Ético, claro, ¿no? Porque ¿qué quiere decir ético con H? ¿Qué quiere decir ético con H? A ver. ¿Qué quiere decir ético con H? A ver. ¿Qué quiere decir ético? Ético con H quiere decir o hace referencia a una persona extremadamente delgada, ¿no? Muy delgada, muy flaca, muy claro, como dice, muy delgada, ¿no? Y yo qué te dije, a mayor antonimia, mejor es la respuesta. Tú tienes que marcar la antonimia que más se distancie, ¿no? De la palabra base, ¿no? ¿Entiende el idea o no? ¿Entiende el idea o no? Claro, no es como que es más fuerte o más se diferencia. Claro, no tienes que marcar el significado cuya oposición es más fuerte, ¿no? Como lo dice Andrés, Sebastián, ¿no? Muy bien, claro, ¿no? Lo ha definido mejor, ¿no? Claro. ¿Está claro o no? ¿Está claro o no? La idea, ¿no? ¿Está claro o no está clara la idea? Sí, ¿no? Claro, ¿no? Así, sí, profe. Claro que sí, profe, es por ahí. Robar, otorgar. Robar, otorgar. Ajá, muy bien, ¿no? Claro. Robar, otorgar. Ya miren. Robar y otorgar en sí no son antónimos absolutos. Su antonimia no es absoluta, sino es relativa, ¿no? Se diferencian de una manera tenue, ¿no? Claro, ¿no? Se diferencian de una manera tenue, ¿no? Pero su antónimo no es, su antónimo absoluto de robar no sería otorgar, ¿no? ¿Ya? Su antónimo absoluto de robar, su antónimo absoluto de robar no sería otorgar, ¿no? ¿Cuál sería el antónimo absoluto de robar? A ver, ¿qué dicen ustedes?
A ver, un antónimo absoluto de robar. Antónimo absoluto sería devolver, ¿no? Devolver, claro, ¿no? Ese sería su antónimo absoluto, ¿no? Claro, ¿no? Y si yo pongo en el examen de admisión, robar, su antónimo absoluto es robar, otorgar y devolver, ¿cuál vas a marcar tú? Devolver, obviamente, ¿no? Claro, ¿no? Ujú. Ah, igualito aquí, ¿no? Bueno, aquí ya tenemos otros ejemplos, ¿no? Ya que se nos acaba la hora y todavía falta algunas cositas más, ¿no? Tenemos ahí los ejemplos usado y nuevo y prólogo final, ¿no? Prólogo final, ¿no? Por ejemplo, aquí antes de pasar a la última parte, miren, entre prólogo, en la palabra prólogo y en la palabra final, en la palabra prólogo y la palabra final, la antonimia en sí, aquí, miren, en estas dos palabritas, en prólogo y final, la regla que les dije de la antonimia absoluta no se aplica aquí, ¿no? Sino que aquí, como lo dijo su amigo, ¿cómo se llama? Juan, creo, ¿no? Ha ido Juan, creo, ¿no? No sé cuál Juan de los dos me dijo. Aquí en prólogo y en final son palabras que se diferencian, en prólogo y final son antónimos que se diferencian por el contexto, ¿no? Son antónimos que se diferencian por el contexto, ¿no? Prólogo y final, ¿no? La palabra prólogo se aplica al contexto de los libros y la palabra final se aplica a cualquier contexto, ¿no? Por lo tanto, son antónimos relativos, ¿no? Para que sean antónimos absolutos, antónimos absolutos, prólogo tendría que ser el antónimo absoluto de colofón, ¿no? Ahí sí serían antónimos absolutos, ¿no? Pero prólogo y final son dos palabras que se aplican en dos contextos mayormente diferentes, ¿no? Por lo tanto, son solamente antónimos relativos, ¿no? ¿Entienden o no? ¿Entienden o no? ¿Entienden o no? Sí, ¿no? Ajá, está claro eso, ¿no? Ya miren. Ya miren, y para terminar las clases de antónimos, ¿ya? Ya para terminar las clases de antónimos, tenemos los antónimos complementarios, ¿ya? Tenemos los antónimos complementarios, ¿ya? Los antónimos complementarios hacen referencia a cuando la existencia de uno determina la del otro, ¿no? O llamados también antónimos recíprocos, ¿no? Claro, ¿no? O sea, los antónimos complementarios hacen referencia a palabras que determinan la existencia de otras palabras, ¿no? Por ejemplo, sobrino es antónimo de tío, ¿no? Por ejemplo, sobrino es antónimo de tío, ¿no? Y para que exista un sobrino, obviamente, o sea, para que exista el término sobrino, tiene que existir primero el término tío, ¿no? Algo así es esto, ¿no? Comprar y vender también son antónimos, ¿no? Pero para que exista la palabra comprar, tiene que primero existir la palabra vender, ¿no? Claro, ¿no? Discente, docente, ¿no? Discente, docente, ¿no? ¿Qué quiere decir discente? ¿Qué quiere decir la palabra discente? La palabra discente quiere decir estudiante o alumno, ¿no? Ustedes son discentes, ¿no? Ustedes, chicos y chicas, son discentes, ¿no? Para que exista un discente, tiene que existir un docente, ¿no? O un profesor, ¿no? Claro, ¿no? Por eso se le llama antónimos complementarios, ¿no? Para que exista un demandante, para que exista un demandante, tiene que existir un demandado, ¿ya? Para que exista un demandante, tiene que existir un demandado. Son antónimos también. ¿Está claro hasta aquí? ¿O hay alguna duda, alguna pregunta? ¿Hay alguna? Juez dice, Juez la Padula. La verdad, yo la aposté a España, Croacia, ¿no? España, Croacia, yo la aposté a España y gané, ¿eh? Está bueno eso, ¿no? Está claro, ¿no? Está claro, ¿no? Todo claro, ¿no? Estoy de suerte. También la aposté Perú-Venezuela, la aposté a Perú, ¿no? También gané, ¿no? Está de suerte eso, ¿no? ¿Ya? Ah, todo claro, ¿no? Ajá. Ya. Vamos a hacer algunos ejercicios, ¿ya? Vamos a hacer algunos ejercicios. Ya miren, acá simplemente tenemos que relacionar. Acá tenemos que simplemente relacionar, ¿no? Relacionar el número con la palabra en mención, ¿no? Por ejemplo, dice, no, aquí tenemos que identificar el antónimo, ¿no? Aquí tenemos que identificar
aquí tenemos que identificar el antónimo, ¿no? De la palabra, ¿no? ¿Ya? Aquí tenemos que identificar el antónimo de la palabra, ¿no? ¿Ya? Aquí tenemos que identificar el antónimo, ¿no? Aquí tenemos que identificar el antónimo, ¿no? Dice aquí, aquí es, por ejemplo, o sea, miren, la oración número uno, por ejemplo, la oración número uno, por ejemplo, alude a una palabra, o sea, la oración número uno, por ejemplo, dice tratar con desdén a una persona o cosa. ¿Qué significa tratar con desdén a una persona o cosa? Quiere decir tratar con desprecio a una persona o cosa. Ahí sería, en la uno sería la palabra desprecio, ¿no? La uno sería, la uno se interpreta como desprecio, ¿no? La uno se interpreta como desprecio. Y nosotros tenemos que buscar la palabra que se relacione, ¿no? La palabra que se relacione o sea el antónimo de desprecio, ¿no? ¿Cuál sería el antónimo de desprecio? A ver, ¿cuál sería el antónimo de desprecio? A ver, lealtad, hediondo, diligencia, adquirido, designio unilateral, foráneo, arrebatado, apología, lozano. A ver, ¿qué dicen aquí? A ver. Honra, ¿ya? Claro, sería honra, ¿no? Acá entonces sería uno, ¿ya? Sería uno, ¿ya? Engrandecer, exaltar. Engrandecer, exaltar. Engrandecer, exaltar. ¿Cuál sería su antónimo? ¿Cuál sería su antónimo de engrandecer, exaltar? A ver, ¿qué dicen ustedes? A ver, ¿qué dicen ustedes? Creo que por ahí me dicen ya se acabó el paso de tiempo. Bueno, creo que acá lo dejamos, ¿no? Lo dejamos aquí, ¿no? Lo dejamos aquí. Entonces les voy a compartir ¿cómo? El enlace, ¿no? De asistencia, ¿no? ¿Ya? Le voy a compartir. Juez dice la asistencia. Juez dice asistencia. A ver, vamos a ver. Vamos a compartir asistencia, ¿ya? Sí, ñol. Un momento, ¿ya? Ah, sí, estos problemas los voy a poner en el Classroom todos resueltos, ¿ya? Y también les voy a compartir las palabras, la lista de palabras que más se tienen en cuenta en los exámenes de admisión, ¿no? Son unas 100 palabras, ¿no? Voy a tratar de hacer que entren en las diapositivas, ¿no? Y lo subo al Classroom, ¿no? ¿Ya?
Y ahí les voy a compartir el enlace, ¿ya? Y ahí está el enlace, ¿ya? Se puede abrir el enlace, ¿no? Se puede abrir el enlace, ¿no? Ahí está el enlace. ¿Se abre? Voy a bloquear el chat, ¿ya? Ahí está, ¿no? Ah, perdón. Aquí se ha configurado acá. Y ahora sí, ahí. Ahora sí, ¿no? Ya vayan registrándose, chicos, para cerrar la sala de chat, ¿ya? Chicos y chicas, ha sido un gusto, ¿no? ¿Ya? Ya vamos registrándonos rápido, chicos. Ya. 2 minutos más, ¿ya? Ya bueno, chicos, nos vamos despidiendo, ¿no? Bueno, ha sido un gusto. Que tengan un buen día. Bueno, sigan teniendo una buena noche, ¿no? Nos vemos. Ya vamos registrándonos, ¿ya?